Un hombre, 6 delitos, una niña y 2 países buscando la misma respuesta. Mientras en Alemania las autoridades llevaban meses rastreando a un depredador que había dejado un rastro de horror y destrucción, ese mismo hombre vivía tranquilamente en La Rioja, sin prisa, sin miedo, como si nada de lo que había hecho existiera, como si las víctimas, las pruebas y las órdenes de detención fueran solo papel mojado al otro lado de una frontera. Pero la justicia, aunque a veces tarda, llega, y cuando llegó lo hizo con toda la contundencia que un caso como este exigía. La víctima era la nieta de su propia pareja, una menor que debería haber estado protegida, que debería haber podido confiar en el entorno más cercano que tenía, y que en cambio se convirtió en el objetivo de alguien que abusó de esa confianza de una forma que las autoridades alemanas calificaron como gravísima y que derivó en nada menos que 6 cargos formales en su contra. 6, no 1. No 2. 6 delitos documentados, investigados y acreditados por un sistema judicial que llevaba meses tratando de poner a este hombre entre rejas. ¿Cómo es posible que alguien con 6 cargos encima pueda cruzar una frontera y vivir con total normalidad como si no existiera ninguna orden en su contra? Deja tu opinión en los comentarios. Y si quieres saber cómo terminó atrapado y qué reveló la investigación paso a paso, suscríbete ahora mismo, dale like y activa la campanilla. Lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras. Y mientras la pequeña cargaba con el peso de lo que había vivido, mientras las autoridades alemanas acumulaban pruebas y expedientes, el responsable de todo aquello había tomado una decisión que en su mente quizás parecía inteligente: desaparecer. Antes, cambiar de país, poner kilómetros de distancia entre él y las consecuencias de sus actos. Lo que no calculó es que la cooperación entre países europeos en materia judicial no entiende de fronteras, que cuando alguien es buscado por delitos de esta gravedad, las alertas no se apagan, se mantienen, se comparten, conducen exactamente a donde tienen que conducir. Si crees que casos como este deben conocerse y que la justicia tiene que llegar siempre, suscríbete al canal, dale like a este vídeo y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que las fronteras europeas son un obstáculo real para la justicia o que la cooperación entre países funciona de verdad? Tu opinión importa y este canal necesita tu apoyo para seguir creciendo. Para entender cómo llegó este hombre a La Rioja, hay que entender primero lo que dejó atrás en Alemania. Las autoridades alemanas llevaban tiempo trabajando en un caso que desde el principio presentaba una gravedad inusual. No se trataba de una sola denuncia ni de un hecho aislado que pudiera generar dudas o interpretaciones. Se trataba de un patrón, de una acumulación de delitos cometidos contra la misma víctima, una menor que era la nieta de su propia pareja sentimental, lo que hacía la situación todavía más difícil de procesar. Cuando las autoridades alemanas intentaron localizarlo para proceder a su detención, descubrieron que había desaparecido. No de forma accidental, no porque hubiera tenido que marcharse por alguna razón de peso. Había huido deliberadamente, con la conciencia clara de lo que le esperaba si se quedaba. Y había elegido España. Había elegido La Rioja, quizás pensando que la distancia era suficiente para empezar de cero, quizás creyendo que un hombre sin antecedentes visibles en territorio español podría pasar desapercibido indefinidamente. Día que el tiempo acabaría diluyendo las búsquedas, las alertas y los expedientes que lo perseguían desde el otro lado de los Pirineos. Estaba profundamente equivocado, porque en el momento en que se emitió la orden europea de detención, su nombre, su descripción y su historial quedaron vinculados a un sistema de alerta que opera sin interrupciones en todos los países miembros. Un sistema que no descansa, que no olvida y que tarde o temprano acaba cruzándose con el hombre que está intentando escapar de él. Este hombre creía que había encontrado el escondite perfecto, pero lo que no sabía es que alguien muy cerca de donde vivía estaba a punto de reconocerlo. Quédate hasta el final porque lo que ocurrió en el momento de su detención no te lo vas a esperar. Mientras Alemania lo buscaba, él vivía, con una normalidad que resulta perturbadora cuando se conoce lo que había dejado atrás. En La Rioja, este hombre había construido una aparente rutina cotidiana, una vida sin sobresaltos, sin alarmas, sin ninguna señal visible que pudiera despertar sospechas en quienes lo rodeaban. Era a todos los efectos un vecino más, alguien que no llamaba la atención, que no levantaba alertas, ni existía en el margen de la invisibilidad que él mismo se había encargado de construir con cuidado. Bien, y eso, precisamente eso, es una de las realidades más perturbadoras que casos como este ponen sobre la mesa. La capacidad que tienen ciertos individuos de compartimentar, de separar con una frialdad absoluta lo que han hecho de lo que proyectan hacia los demás.
de seguir funcionando con aparente normalidad, mientras a sus espaldas existe un expediente judicial que los describe con una crudeza que contrasta brutalmente con la imagen que ofrecen en su día a día. Pero por mucho que un hombre se esfuerce en borrarse a sí mismo, hay cosas que no se pueden controlar completamente. Hay documentos, hay registros, hay bases de datos que se actualizan en tiempo real y que conectan a los cuerpos de seguridad de distintos países con una eficiencia que hace apenas unas décadas habría sido impensable. Ante 20 Acta, la Orden Europea de Detención es una herramienta legal que obliga a todos los Estados miembros a cooperar en la búsqueda y captura de personas reclamadas por la justicia de otro país. No es una sugerencia, ni es un protocolo burocrático que puede ignorarse. Es una obligación. Y cuando esa orden aterrizó en los sistemas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España, la cuenta atrás para este hombre comenzó de forma inevitable. Lo que ocurrió a continuación fue la culminación de meses de rastreo silencioso que este hombre nunca supo que estaba teniendo lugar. ¿Crees que la justicia europea funciona realmente cuando se trata de proteger a los más vulnerables? Nadie comprendía porque lo que viene ahora es el momento en que todo se cierra de golpe. La detención no fue espectacular. No hubo persecuciones ni escenas dramáticas. Fue algo mucho más contundente en su sobriedad. Los agentes localizaron al individuo en La Rioja, verificaron su identidad y confirmaron que coincidía con la persona reclamada por las autoridades alemanas y procedieron a su detención de forma inmediata y sin incidentes. En el momento en que las esposas se cerraron sobre sus muñecas, meses de búsqueda, de coordinación internacional y de trabajo policial silencioso culminaron en un instante. Y para quienes habían trabajado en el caso, tenía un peso enorme. Porque más allá del procedimiento técnico, más allá de los trámites judiciales y los papeles que había que cumplimentar, lo que había ocurrido era algo de una importancia capital. Y un hombre que había huido creyendo que podía escapar de las consecuencias de lo que había hecho a una menor, a la nieta de su propia pareja, estaba ahora en manos de la justicia. Y esa justicia, la española primero y la alemana después, iba a hacer su trabajo. El siguiente paso era la extradición, proceso mediante el cual España debía entregar al detenido a las autoridades alemanas para que fuera juzgado allí donde los delitos habían sido cometidos y donde el expediente en su contra estaba completamente instruido. El procedimiento que, dado el peso y la claridad de los cargos, no presentaba obstáculos jurídicos relevantes. Nadie pasará tardado, pero se había puesto en marcha, y una vez en marcha, nada ni nadie iba a detenerla. Este caso deja varias lecciones que van más allá del titular y del procedimiento policial. La primera es que la cooperación judicial europea funciona, que los mecanismos de alerta internacional no son palabras vacías, que cuando un Estado emite una orden de búsqueda y captura, ese documento tiene consecuencias reales incluso a cientos de kilómetros de distancia. La segunda es que huir no es lo mismo que escapar. No, que poner distancia entre uno mismo y sus actos no borra esos actos, no elimina las pruebas, no silencia a las víctimas, solo retrasa lo inevitable. Y la tercera, quizás la más importante de todas, es que detrás de cada expediente, de cada orden de detención, de cada número de caso, hay una historia real. Hay una menor que tuvo que cargar con algo que nunca debería haber vivido. Hay un daño que ninguna detención puede deshacer completamente, y hay una responsabilidad colectiva de no mirar hacia otro lado cuando algo no cuadra. La Rioja fue el final de la huida. Alemania será el principio de la rendición de cuentas. Este hombre creyó que una frontera era suficiente para borrar lo que había hecho. La justicia demostró que no existe ningún lugar lo suficientemente lejos. ¿Crees que la pena que le espera en Alemania será proporcional a la gravedad de lo que hizo? Deja tu respuesta en los comentarios. Suscríbete, dale like y activa la campanilla para no perderte ningún caso de Expediente Comisario. Un saludo desde Expediente Comisario.